Muy buenas noches, señores, bienvenidos, bendito Señor y Dios Padre Todopoderoso. Gracias por este momento de alabanza y adoración que podemos tener respecto de ti, Señor, porque tú te lo mereces, eres el único digno de merecerla. Gracias porque cada día somos más que nos apegamos y nos sometemos a tu lectura, Señor, y a tu reinado. Gracias porque eres bueno y tu misericordia está cada día con nosotros, permitiéndonos levantarnos cada día de mañana. Sobre todo, Señor, porque nos provees de lo necesario para vivir en este mundo caído. Te agradecemos por fijarte en nosotros y te pedimos que seamos cada vez más el número que doble su rodilla frente a ti y confiese con su boca que tú eres el Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores. Bienvenidos. Pues ya estamos de nueva cuenta aquí poniéndonos al día. Y pues bueno, hace ratito ya les subimos la introducción a Ruth. Ya nada más les debo la de Samuel y la de Marcos. Ya espero yo ponerme al corriente a más tardar el día jueves. En la lectura vamos bien, en la lectura vamos bien. Nada más al ratito edito los videos y el de Ruth para que ahí esté la introducción. Ya la podemos ver. Regálenos un like, denle un like, suscríbanse al canal, no les cuesta nada, así les va a llegar la notificación cada vez que nosotros subamos un video. Y esto es para la gloria de Dios, que toda la gloria y toda la honra sea para el Señor y que sigamos mucho tiempo en la lectura de la palabra. Vamos a comenzar de inmediato. En esta ocasión continuamos con el libro primero de Samuel. Vamos a leer el capítulo 9 y el Señor dice así: Saúl es elegido rey. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjaminita. Y tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl su hijo: Toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín y de ahí a la tierra de Salisa, y no las hallaron. Pasaron luego por tierra de Saalim, y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín, y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo: Ven, volvámonos, porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Él le respondió: He aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Respondió Saúl a su criado: Vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl, diciendo: He aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: vengan y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Dijo entonces Saúl a su criado: dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron: ¿está en este lugar el vidente? Ellas respondieron, dijeron: sí, helo ahí delante de ti, date prisa, pues porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Cuando entren en la ciudad le encontrarán luego, antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto comen los convidados. Suban pues ahora, porque ahora le hallarán. Ellos entonces subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto, y un día antes que Saúl viniera, el Señor había revelado al oído de Samuel, diciendo: Mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, el cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo: He aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará mi pueblo. Acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta, le dijo: Te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl diciendo: Yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Mas, ¿para quién todo es esto que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre?
Saúl respondió y dijo: ¿No soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué, pues, me has dicho cosa semejante? Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo a la sala y les dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres, y dijo Samuel al cocinero: Trae acá la porción que te di y la cual te dije que guardaras aparte. Entonces alzó el cocinero una espaldilla con la que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl, y Samuel dijo: He aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó. Cuando dije: Yo he convidado al pueblo, y Saúl comió aquel día con Samuel. Y cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado, al otro día de madrugada y al despuntar el alba. Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo: Levántate para que te despida. Luego se levantó Saúl y salieron ambos, él y Samuel. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl: Di al criado que se adelante. Y se adelantó el criado. Mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Capítulo 10 del libro primero de Samuel. Escrito está: Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿No te ha ungido el Señor por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después de que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán: Las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por ustedes, diciendo: ¿Qué haré acerca de mi hijo? Y luego de ahí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, las cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿Qué le ha sucedido al hijo de Sus? ¿Saúl está también entre los profetas? Y alguno de ahí respondió diciendo: ¿Y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo un proverbio: ¿También Saúl entre los profetas? Y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Un tío de Saúl dijo a él y a su criado: ¿A dónde fueron? Y él respondió: A buscar las asnas, y como vimos que no aparecían, fuimos a Samuel. Dijo el tío de Saúl: Yo te ruego que me declares qué les dijo Samuel. Y Saúl respondió a su tío: Nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas, mas del asunto del reino de que Samuel le había hablado, no le descubrió nada. Después Samuel convocó al pueblo delante del Señor en Mizpa, y dijo a los hijos de Israel: Así ha dicho el Señor, el Dios de Israel: Yo saqué a Israel de Egipto y los libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que los afligieron. Pero ustedes han desechado hoy a su Dios, que se guarda de todas sus aflicciones y angustias, y han dicho: No, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, preséntense delante del Señor por sus tribus y por sus millares. Y haciendo Samuel que se acercaran todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín, e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado a Saúl hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntando pues otra vez al Señor si aún no había venido de ahí aquel varón, y respondió el Señor: He aquí que él está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de ahí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿Han visto al que ha elegido el Señor, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: ¡Viva el rey! Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino,
y las escribió en un libro, el cual guardó delante del Señor, y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabá, y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Pero algunos perversos dijeron: ¿Cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él disimuló. Capítulo 11 del libro primero de Samuel. El Señor dice así: Saúl derrota a los amonitas. Después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galad, y todos los de Jabes dijeron a Naas: Haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas amonita les respondió: Con esta condición haré alianza con ustedes, que a cada uno de todos ustedes saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: Danos 7 días para que te enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Llegando los mensajeros a Gaba de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. He aquí que Saúl, que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl: ¿Qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira con gran manera. Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo: Así se hará con los bueyes del que no salga en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor del Señor sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre, y los contó en Besec, y fueron los hijos de Israel 300,000, y 30,000 los hombres de Judá. Y respondieron a los mensajeros que habían venido: Así dirán a los de Jabes de Galad: Mañana al calentar el sol serán librados. Y vinieron los mensajeros, y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron, y los de Jabes dijeron a los enemigos: Mañana saldremos a ustedes para que hagan con nosotros todo lo que bien les parezca. Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías, y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana, e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó, y los que quedaron fueron dispersos, de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. El pueblo entonces dijo a Samuel: ¿Quiénes son los que decían: ¿Ha de reinar Saúl sobre nosotros? Denos esos hombres y los mataremos. Y Saúl dijo: No morirá hoy ninguno, porque hoy el Señor ha dado salvación en Israel. Mas Samuel dijo al pueblo: Vengan, vamos a Gilgal para que renovemos ahí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron ahí a Saúl por rey delante del Señor en Gilgal. Y sacrificaron ahí ofrendas de paz delante del Señor, y se alegraron mucho ahí Saúl y todos los de Israel. Capítulo 12 del libro primero de Samuel. Escrito está: Discurso de Samuel al pueblo. Dijo Samuel a todo Israel: He aquí, yo he oído su voz en todo cuanto me han dicho, y les he puesto rey. Ahora pues, he aquí su rey va delante de ustedes. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con ustedes, y yo he andado delante del Señor desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy, atestiguen contra mí delante del Señor y delante de su ungido, si he tomado al buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y lo restituiré. Entonces dijeron: Nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo: El Señor es testigo contra ustedes, y su ungido también es testigo en este día, que no han hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron: Así es. Entonces Samuel dijo al pueblo: El Señor que designó a Moisés y a Aarón, y sacó a sus padres de la tierra de Egipto, es testigo. Ahora pues, aguarden y contenderé con ustedes delante del Señor, acerca de todos los hechos de salvación que el Señor ha hecho con ustedes y con sus padres. Cuando Jacob hubo entrado en Egipto, y sus padres clamaron al Señor, el Señor envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a sus padres de Egipto, y los hicieron habitar en este lugar, y se olvidaron al Señor su Dios, y él los vendió en mano de Sisara, jefe del ejército de Azor, y en mano de los filisteos, y en mano del rey de Moab, los cuales les hicieron guerra, y ellos clamaron al Señor, y dijeron: Hemos pecado porque hemos dejado al Señor, y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos pues ahora de mano de nuestros enemigos, y te serviremos. Entonces el Señor envió a Jerobaal, a Barak, a Jefté y a Samuel, y los libró de mano de sus enemigos en derredor, y habitaron seguidos. Y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra ustedes, me dijeron: No, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que el Señor su Dios será su rey. Ahora pues, he aquí el rey que han elegido, el cual pidieron.
Ya ven que el Señor ha puesto rey sobre ustedes. Si temen al Señor y le sirven y oyen su voz y no fueran rebeldes a la palabra del Señor, y si tanto ustedes como el rey que reina sobre ustedes sirven al Señor su Dios, harán bien. Mas si no oyen la voz del Señor y si fueran rebeldes a las palabras del Señor, la mano del Señor estará contra ustedes como estuvo contra nuestros padres. Esperen aún ahora y miren esta gran cosa que el Señor hará delante de sus ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré al Señor y Él dará truenos y lluvias para que conozcan y vean que es grande nuestra maldad que han hecho ante los ojos del Señor, pidiendo para ustedes rey. Y Samuel clamó al Señor y el Señor dio truenos y lluvias en aquel día y todo el pueblo tuvo gran temor del Señor y de Samuel. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos al Señor tu Dios para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo, no teman, ustedes han hecho todo este mal, pero con todo eso no se apartaron de en pos del Señor, sino sírvanle con todo su corazón, no se aparten en pos de vanidades que no aprovechan ni libra, porque son vanidades, pues el Señor no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque el Señor ha querido hacerlos pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra el Señor, cesando de rogar por ustedes, antes los instruiré en el camino bueno y recto. Solamente teman al Señor y sírvanle de verdad con todo su corazón, pues consideren cuán grandes cosas ha hecho por ustedes, mas si perseveran en hacer mal, ustedes y su rey perecerán. Terminamos la lectura de los capítulos correspondientes del libro de hoy, del libro de Samuel, y vemos el primer rey de Israel, Samuel, un hombre que destacaba sobre todos los demás del pueblo, un hombre que había sido elegido por el Señor y que ungió Samuel. Vemos que la palabra dice que cuando Saúl oyó de Naas y de su pueblo que intentaron, bueno, que querían atacar a Israel, Saúl se encendió en ira y el Espíritu de Dios vino sobre de él. En esos tiempos el Espíritu de Dios solamente se posesiona en el sentido de que entraba en el cuerpo de un hombre para hacer la voluntad del Señor, no estaba de continuo como está ahora con nosotros. Y así era el Señor el que actuaba para hacer todas las cosas que deseaba que se hicieran por su pueblo. Una de las cosas que recalca mucho la palabra de Dios es que siempre debemos de permanecer obedientes a su palabra y fieles al Señor. De hecho, Samuel en su discurso le dice a todo el pueblo de Israel que no solo el rey tendría que estar obediente a las palabras del Señor, sino todo el pueblo tenía que dejar atrás los ídolos, tenía que dejar toda la adoración que le daban a otros dioses y servir solamente al Señor. De hecho, después por ahí vimos una ley donde decía que todo rey debería de tener una copia de la ley y además él la tenía que escribir para el siguiente rey, cosa que vamos a ver más adelante. Bueno, Saúl no lo hizo. Creo que fueron muy pocos, contados con los dedos de la mano, los reyes de Israel que lo hicieron. De hecho, hubo un tiempo en que estuvo perdida la ley, pero me estoy adelantando ya mucho. Aquí lo que tenemos que ver, el Señor nos elige, y más adelantito vamos a leer que el Señor no se fija en la apariencia, sino el corazón. Cuando nosotros tengamos el corazón bien dispuesto para servir al Señor, no va a haber duda que todas las cosas nos ayudarán para bien. Vamos a comenzar y a terminar. Vamos a leer el capítulo número 13 del Evangelio de Marcos y el Señor dice así: Jesús predice la destrucción del templo. Saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Señales antes del fin. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir: Miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigan de guerras y de rumores de guerras, no se turben, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores honestos. Pero miren por ustedes mismos, porque los entregarán a los concilios y en las sinagogas los azotarán,
y delante de gobernadores y de reyes los llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando los traigan para entregarlos, no se preocupen por lo que han de decir, ni lo piensen, sino que les fuera dado en aquella hora, eso hablen, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero cuando vean la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe de estar, el que lee, entienda. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, el que está en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa, mas ay de las que están encintas y de las que crían en aquellos días. Oren pues para que su huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá, y si el Señor no hubiera cortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno les dice, miren, aquí está el Cristo, o miren, ahí está, no le crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios, para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Mas ustedes miren, se los he dicho todo antes. La venida del Hijo del Hombre. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, conozcan que está cerca, a las puertas. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Miren, velen y oren, porque no saben cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velara. Velen pues, porque no saben cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no los halle durmiendo, y lo que a ustedes digo, a todos les digo, velar. Bueno, las señales antes del fin, creo que ya lo hemos comentado en muchas ocasiones, las señales antes del fin, que todo lo que está pasando no es el principio de la tribulación, no es el fin, sino que solamente son señales, no es de que ya haya comenzado. Hay muchos habladores, pastores, bueno, pseudo pastores, que se han atrevido a dar fechas para la segunda venida de Cristo y se han equivocado bárbaramente. O sea, hay un pastor de una iglesia muy grande, un tal doctor, que 3 veces ha dado la fecha para la venida de Jesucristo y no le ha atinado. Vemos ahí que, por ejemplo, los adventistas y los testigos de Jehová, por eso tuvieron el gran cisma, porque se equivocaron en la fecha del regreso de Jesucristo. Y se siguen equivocando y lo niegan. 3 veces se han equivocado grandemente y lo niegan. Ahí se puede dar cuenta de que no están en un verdadero conocimiento de la palabra de Dios. Porque a veces a mí me sorprende y me irrita el hecho de que vengan hombres y nos digan que Jesucristo viene en tal fecha. Es una arrogancia tan grande que se ponen encima de Jesucristo, porque en palabras de nuestro Señor y Salvador, dice que en ese momento Él no conocía la hora, que solamente su Padre conocería cuándo vendría otra vez nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Obviamente Él sí sabía. Y cuando empezamos a decir que ya viene, o que en tal fecha, o que el próximo año, es ponernos encima de Jesucristo al atrevernos a dar una fecha. Siempre he dicho, ¿para qué me sirve conocer la fecha exacta de la que viene Jesucristo? ¿Por qué?
Porque hay mucho pseudo cristiano, mucho falso pastor, mucho falso profeta, mucho falso maestro, que si de verdad supieran la fecha de venida de Jesucristo, se dedicarían a darle vuelo a la hilacha y un día antes de que viniera, se postrarían de rodillas a pedir perdón. ¿Y a qué nos manda Jesucristo? A que todo el tiempo estemos firmes, a que todo el tiempo estemos velando, a que todo el tiempo estemos preparados, como si Jesucristo viniera dentro de 5 minutos. ¿Y quién de nosotros está preparado para eso? Ahí está la gran prueba, ¿no? De si saber que Jesucristo viene en 5 minutos, ¿quién de nosotros está preparado? Y tiene que ver con este versículo que dice, por aquí, déjenme buscarlo, debe de estar aquí, este versículo, el versículo 13 del capítulo 13, que dice, y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Este versículo está sacado de contexto y tergiversado para aquellos que creen que la salvación se puede perder. Es una tontería. ¿Por qué? Porque si se fijan, el contexto del versículo está hablando de los que van a ser perseguidos. Ajá. Solamente de aquellos que sufran persecución van a ser, muchos van a apostatar de la fe, nunca fueron salvos. ¿Por qué? Que de todos los apóstoles, menciónenme uno que cambió su manera de pensar respecto a Jesucristo. De los 11 apóstoles, más Matías y más Pablo, díganme quién cambió su manera de pensar. Y eso que a todos les dieron una muerte horrible. De los primeros padres de la iglesia, díganme quiénes cambiaron su manera de pensar respecto a Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos tenían la salvación segura, porque ellos seguían a nuestro Señor y Salvador y no les importó lo que les pasara. Sin embargo, hay muchos cristianos que están equivocados en la fe, que han seguido a falsos pastores y que piensan que la salvación se puede perder por lo que dice este versículo. Lo que no comprenden es que ese versículo está hablando de aquellos que sufren persecución. De hecho, estamos viendo que en versículos anteriores a ese, dice claramente, dice, porque los entregarán a los concilios, los azotarán en las sinagogas, delante de reyes y gobernadores los llevarán, y aquí vamos a ver otra cosita, dice, y el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Están hablando de la persecución. Dios, de verdad, señores, deberíamos incluir en nuestras oraciones que no iniciara la generación ni con nosotros, la persecución, perdón, ni con nosotros ni con nuestros hijos, porque van a ser tales persecuciones y tantas muertes que de verdad nos debería de dar miedo. Por eso el Señor Jesucristo dice, estén preparados, estén preparados. Por eso va a suceder el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el Señor se va a llevar a su iglesia antes de que sucedan todas estas cosas horribles. Ok, si todas las señales que nos da Jesucristo no son más que el principio del fin, ¿cómo podríamos saber que la fecha cercana a que nuestro Señor y Salvador regrese? También por lo que dice este mismo párrafo aquí. Dice, y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. El Señor no va a llegar hasta que el Evangelio se predique hasta el último rincón de la tierra, hasta que todo el mundo conozca de Jesucristo, haya escuchado de Él y haya tomado su decisión de seguirlo o no. Esa es la única manera en la que vamos a estar conscientes de que el Señor ya no tarda en venir, ya no retarda su promesa. Y más ahora con todos estos medios informativos que existen, televisión, cable, internet, mensajería, todo esto ya, no tenemos pretexto para no evangelizar, pero seguimos acostaditos, tranquilitos en nuestra casa sin pensar que un día el Señor nos va a pedir cuentas de todas esas personas que llevamos a los pies de Cristo. Bendito Señor y Dios Padre Todopoderoso. Gracias, Señor, porque estamos en tiempo de que podemos predicar tu palabra con relativa tranquilidad, de que aún no estamos en tiempos de la horrible persecución que van a sufrir nuestros hermanos en la fe, y que ahí será donde tú separarás el trigo de la cizaña, Señor. Gracias por permitirnos estos tiempos de meditación en tu palabra y porque tú los dispones para que así sigamos adelante cada uno, caminando en santidad como nos los has enseñado. Te alabamos, te bendecimos, te damos toda la gloria, la honra y el poder a ti, mi Dios Padre Todopoderoso. Gracias, mi Señor y Salvador Jesucristo. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, señores. Si Dios lo permite,
Nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.